Dentro de las proyecciones que vamos a estar viendo para estudiar la columna dorsal del paciente o torácica, vamos a desarrollar la incidencia de frente, de perfil y oblicuo. En esta oportunidad vamos a analizar esta proyección de columna dorsal frente, que von Trasch lo propone como proyección anteroposterior de columna torácica. Tengan en cuenta de que en la orden médica va a RX de columna dorsal, frente y perfil, o la que se necesite. Tengan en cuenta de que hay esa variación entre el nombre que aporta von Trasch y lo que utiliza la bibliografía y lo que es la práctica diaria, la práctica real. ¿Cómo vamos a estar desarrollando esta proyección? Von Trasch propone trabajar con un chasis 35×43 longitudinal. Es el chasis que nos va a permitir a nosotros mostrar el número completo de vértebras torácicas en una sola imagen. Tengan en cuenta de que el tamaño del chasis también va a estar sujeto a la contextura física del paciente. Si tenemos un paciente de 1,50 m, prácticamente podemos utilizar un chasis 30×40 tranquilamente, que vamos a estar mostrando e incluyendo todos los cuerpos vertebrales en la proyección de frente. Por eso tengan siempre presente de que el tamaño del chasis va a depender de la contextura física del paciente, pero vamos a tomar como base lo que propone la bibliografía. En este caso, von Trasch propone utilizar un receptor de imagen 35×43 y lo vamos a estar utilizando de forma longitudinal. ¿Esto qué significa? Que el eje mayor del chasis va a ir o va a coincidir con el eje mayor de la estructura anatómica que querramos estudiar. En este caso es la columna dorsal, que también va a tener un eje mayor vertical o longitudinal. Tengan en cuenta de que es paralelo al plano medio sagital del paciente, por ende vamos a utilizar el chasis en disposición vertical. Y sí o sí vamos a estar trabajando con el Potter Booking, esa rejilla móvil, lo que amerita, antes de posicionar al paciente, centrar el tubo de rayos X o el haz de rayos X con la línea media de la mesa. Eso nos asegura, vuelvo a reiterar, que el haz central, el paciente que posteriormente voy a estar posicionando y el receptor de imagen se encuentren todos en una misma línea. Y eso me va a asegurar de que la estructura anatómica que quiero estudiar quede en el centro del chasis, en el centro de la imagen, valga la redundancia. ¿Cómo vamos a estar posicionando al paciente? Luego de haberlo preparado, de haberle hecho todas las preguntas pertinentes, de haberlo desprovisto de la ropa que tenga objetos metálicos, de sus propios objetos metálicos, llegado el caso de que tenga cadenitas, que tenga piercings en los pezones. Tengan en cuenta todos esos factores. No dejen nada al azar a la hora de tener que posicionar un paciente. Es preferible preguntar por demás que cometer un pequeño error que amerite una repetición de la radiografía. Eso implica en volver a utilizar insumos, en volver a irradiar al paciente, no solamente el paciente, sino nosotros, porque nosotros vamos a estar recibiendo la radiación dispersa que genera el paciente. Uno lo dice como que lo vamos a estar recibiendo, pero prácticamente nosotros lo que vamos a estar haciendo es estar expuesto a esa radiación dispersa que va a estar emitiendo el paciente. No quiere decir de que nos va a llegar porque vamos a estar detrás del biombo plomado. ¿Cómo lo vamos a estar posicionando el paciente luego de haberlo preparado? Von Trasch propone trabajar con el paciente acostado, obviamente proporcionándole una almohada. Obviamente necesitamos centrar el plano medio sagital del paciente con la línea media de la mesa, como les decía hace un ratito. Eso nos garantiza de que el haz de rayos X, el paciente o la columna dorsal del paciente y el receptor de imagen, el centro del receptor de imagen, estén todos alineados. Y de esa manera nos aseguramos de que la radiografía sale bien centrada. Lo que no quiere decir, si bien von Trasch propone que trabajemos con el paciente acostado en decúbito, en este caso no nos está especificando si es decúbito ventral, si es decúbito dorsal, si es decúbito lateral. El paciente va a estar en decúbito dorsal, que von Trasch suele referirse a decúbito supino, pero lo podemos hacer con el paciente de pie. Esto vendría a ser en bipedestación.
Cuando lo hacemos con el paciente en bipedestación, una incidencia antero-posterior, ¿qué quiere decir antero-posterior? Que el paciente va a estar mirando el tubo de rayos X. Los rayos X van a ir desde la parte anterior del paciente a la parte posterior. ¿Qué nos facilita trabajar con el paciente de pie? Cuando hacemos la incidencia de columna con el paciente de pie, nos aseguramos de que la columna adquiera la postura real del paciente. Cuando nosotros trabajamos con el paciente en decúbito dorsal o en decúbito supino, como dice la bibliografía, nos tenemos que asegurar de que el paciente se encuentre con la postura corporal real. Puede llegar a ser de que el paciente nosotros lo acomodamos, lo acostamos sobre la camilla y al momento de maniobrarlo le decimos que corra un poco la espalda hacia la derecha o hacia la izquierda, o que corra la cadera hacia la derecha o a la izquierda, pero el paciente se queda en esa misma posición. Quizás corrimos la pelvis del paciente o la lateralizamos hacia la derecha o a la izquierda para poder centrarlo, pero el paciente nos dejó la espalda en la posición en la que se encuentra, porque está apoyada sobre la camilla. Y quizás la columna termina teniendo una desviación que no es la real. Entonces, cuando nosotros trabajamos de pie, lo que logramos es que el paciente o la columna del paciente adquiera la posición real. Entonces, cuando le pedimos que se corra o se lateralice para la derecha o para la izquierda, no solamente va a estar corriendo la pelvis o la cadera, sino que también va a estar corriendo la espalda en su posición real. Esto nos asegura de mostrar la imagen correcta de la columna del paciente, sin imágenes que generen dudas. Cuando digo que generen dudas, me refiero a que nos aseguramos de que si hay escoliosis, es realmente una escoliosis, o en cambio, si lo hacemos en decúbito dorsal, quizás hay una lateralización de la columna, pero no sabemos si es real o es una postura generada al momento de poder posicionarlo al paciente. Otra de las estrategias para minimizar esas posibles posiciones generadas o desviaciones generadas a la hora de posicionar al paciente es, luego de que el paciente se acuesta en decúbito dorsal con la cabeza en la almohada y luego de haberlo centrado en el medio de la línea media de la mesa, lo que podemos hacer es dirigirnos hacia los pies de la camilla, tomarlo de los tobillos y avisarles que vamos a hacer una maniobra, y lo que hacemos es intentar traccionar las piernas hacia nosotros, vendría a ser hacia abajo, al paciente lo traccionamos hacia abajo, hacia los pies, con un movimiento de lateralización. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar esta maniobra, porque obviamente el paciente consulta porque está experimentando dolor, y si nosotros no le avisamos de que vamos a realizar esa maniobra, lo vamos a agarrar desprevenido al paciente y vamos a intensificar su cuadro. Volviendo con la posición del paciente, ya lo tenemos en decúbito dorsal. Recuerden que lo podemos hacer en bipedestación, son los mismos requerimientos, salvo de que no vamos a realizar ningún tipo de flexión de rodillas ni de cadera. Así que tengan en cuenta de que eso vale únicamente para cuando el paciente está en decúbito supino. Ya lo tenemos en decúbito dorsal, necesitamos que el plano medio sagital del paciente, y precisamente de la columna dorsal del paciente, se encuentre alineado con la línea media de la mesa, y obviamente va a quedar alineado con la línea longitudinal del colimador. Bondrach propone flexionar levemente las rodillas y la cadera de manera tal de que la lordosis de la columna lumbar no quede tan acentuada. Eso significa que la columna lumbar va a estar próxima a descansar sobre la propia mesa. Eso ayuda a su vez a que la cifosis de la columna dorsal
no quede tan acentuada. ¿Por qué no tiene que quedar tan acentuada? Porque si está muy marcada la cifosis, el haz de rayos X va a intentar atravesar al paciente de manera lineal y los cuerpos vertebrales próximos a la columna cervical y próximos a la columna lumbar van a estar en disposición oblicua. Entonces, la imagen que resulta en la radiografía no nos va a estar mostrando de manera clara los espacios discales. Ese espacio discal que se encuentra en un cuerpo vertebral y el siguiente. Por eso propone a su vez trabajar con una almohadilla delgada, para que la cabeza del paciente no quede tan elevada y se acentúe la cifosis de la columna dorsal o torácica. Y como siguiente medida es asegurarse de que no hay rotación de la pelvis ni del tórax. ¿Esto qué significa? Que volviendo al punto de referencia, las espinas ilíacas anterosuperiores de la pelvis, de los huesos coxales, esas espinas ilíacas, tanto a la derecha como a la izquierda, tienen que estar a la misma distancia de la mesa. Tienen que ser equidistantes. Y lo mismo con los hombros, tienen que estar a la misma distancia de la mesa. Les vuelvo a aclarar, si el paciente presenta escoliosis o una cifosis muy acentuada, lo más probable es que no queden alineados porque ya es la postura corporal del paciente. Pero tenemos que tratar de que quede lo más centrado posible. En cuanto a la incidencia de las, regla general, perpendicular al receptor de imagen. Tiene que haber un ángulo de 90 grados entre el chasis radiográfico, que va a estar debajo de la camilla, obviamente dentro de la bandeja portachasis. Tiene que ser perpendicular. Entre la central y el chasis tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Y cuál va a ser el punto de incidencia? Bontrash propone utilizar como punto de incidencia la vértebra torácica 7. Algo similar a lo que es la radiografía de tórax frente. Pero ahora bien, nosotros no sabemos bien dónde se encuentra la vértebra torácica 7 del paciente. Entonces, Bontrash propone dos alternativas. Una, utilizar la escotadura yugular y la otra, utilizar el ángulo esternal. ¿Cuál de las dos es más conveniente? Yo les aconsejo la escotadura yugular porque es fácilmente palpable. El ángulo esternal, dependiendo de si es un paciente robusto, obeso, por ahí quizás se nos dificulte poder palparlo, más allá de que si es un paciente femenino, tratar de palpar el ángulo esternal y medir 3 a 5 centímetros por debajo de ese ángulo esternal va a ser bastante invasivo en el caso de que sea una paciente femenina y se pueda llegar a incomodar. Entonces, sabiendo dónde se encuentra la escotadura yugular y midiendo a ojo aproximadamente entre 8 y 10 centímetros, podemos hacer incidir el haz de rayos X a esa altura. Si ustedes prestan atención, ahí van a ver que el paciente está en decúbito dorsal y el haz de rayos X está centrado de manera tal que la línea longitudinal coincida con el plano medio sagital del paciente y la línea transversal con la línea intermamaria. Tengan en cuenta de que esa línea intermamaria no la podemos utilizar como referencia en todos los pacientes, porque no todos los pacientes tienen los pezones a la misma altura. Entonces, no lo podemos tomar como regla general. Sí lo podemos tomar como regla para determinadas excepciones, como pacientes que presentan una contextura física delgada y que la línea intermamaria se va a encontrar prácticamente a la misma altura o por lo menos a la altura de la línea transversal del colimador en la incidencia de columna dorsal frente, porque nos da la característica fundamental que permite lograr esa incidencia correcta. En cuanto a la distancia foco-película es de 1 metro. Volvemos a la regla general. Otro punto relevante es la colimación. Ustedes van a ver en la imagen de que el campo de exposición está abarcando desde las últimas vértebras cervicales hasta las primeras vértebras lumbares, pero ahora bien,
van a haber direcciones estrecho. Bonnetrange propone abrir ese campo de exposición, que los obturadores laterales o transversales del colimador solamente abarquen o marquen un campo de exposición en el eje transversal de 10 a 12 centímetros. ¿Por qué propone exponer únicamente con un campo de 10 a 12 centímetros? Porque es el lugar que va a corresponder a la columna torácica del paciente. Más hacia afuera, si yo abro más el campo de exposición, la columna ya no la voy a estar incluyendo porque ya está dentro del campo de entre 10 y 12 centímetros. Si yo hago una apertura mayor de los obturadores transversales del colimador, lo que hago es incluir más estructuras anatómicas que son irrelevantes. Voy a estar incluyendo campos pulmonares, voy a estar incluyendo más segmentos de tejido muscular en el plano dorsal, más segmentos de los arcos costales, anteriores y posteriores, pero no voy a estar aportando más información a fines diagnósticos. Al contrario, voy a estar irradiando estructuras anatómicas que no necesito estudiar y que a su vez, a medida de que el haz de rayos X vaya atravesando esas estructuras, van a ir generando radiación dispersa que va a aportar información en detrimento de la calidad de imagen. En lugar de obtener una calidad de imagen óptima que me muestre con alta definición la columna torácica del paciente, lo que voy a hacer es lograr un predominio de los colores grises y colores negros en la radiografía, cuando en realidad debería estar mostrando entre gamas de colores entre el blanco y el negro. Fíjense que la producción de radiación dispersa tiene esa característica, o el incremento de la radiación dispersa que llega a la película radiográfica tiene esa característica, quita calidad de imagen. ¿Por qué? Porque vamos a tener fotones de rayos X que deberían ir en trayecto lineal, que por algún motivo, ya sea por dispersión clásica, por el efecto Compton, termina desviando su trayecto y llega a cristales de halogenuro de plata que no deberían haber sido expuestos. Entonces tenemos un detrimento de la calidad de imagen. Eso viene a colación del motivo por el cual se deja un margen de entre 10 y 12 centímetros transversales como apertura del colimador, siempre hablando de los obturadores transversales. Y obviamente, cuando hablamos de los obturadores longitudinales, que son los que me marcan el borde superior y el borde inferior, tenemos que prever de que muestren la última vértebra cervical, sí o sí, y la primer vértebra lumbar, sí o sí, para poder mantener un margen de error. En cuanto a la respiración, Bonnetrange propone suspender la respiración en expiración. ¿Qué significa? Que el paciente, una vez que largó todo el aire de los campos pulmonares, queda en apnea, queda sin volver a inspirar. Entonces, en ese momento nosotros hacemos la emisión de rayos X, obviamente previa instrucción al paciente. ¿Cuál es el fundamento? Bonnetrange dice que reduce el volumen de aire en el tórax y logra una densidad más uniforme. Esto es cierto. Nosotros tenemos en la caja torácica el mediastino. Detrás, en la parte posterior del mediastino, vamos a encontrar los cuerpos vertebrales. Entonces, obviamente, delante de esos cuerpos vertebrales vamos a tener diferentes estructuras anatómicas. De la vértebra torácica 4 hacia abajo comenzamos a ver los grandes vasos, la silueta cardíaca, pero de la cuarta vértebra torácica hacia arriba nosotros vamos a estar viendo la tráquea con vasos supraaórticos que tienen menor densidad. Entonces, el haz de rayos X, que tiene que ser uniforme, que va a ser uniforme, porque nosotros vamos a elegir los valores de exposición y los
los fotones de rayos X que atraviesen la vértebra torácica 1 y los fotones de rayos X que atraviesan la vértebra torácica vértebra torácica 12 van a salir todos con la misma energía, con la misma calidad y con la misma cantidad. Ese haz de rayos X va a tener la misma calidad y la misma cantidad de fotones. Pero las estructuras anatómicas que esos fotones van a tener que atravesar son diferentes. Los fotones de rayos X que estén dirigidos hacia la cabeza del paciente, o que incidan, o que muestren, o que tengan que atravesar la vértebra torácica 1, van a tener que atravesar menos densidad que los fotones que atraviesan la vértebra torácica 12. O para darles un ejemplo, la vértebra torácica 9 o 10. ¿Por qué? Porque los fotones que atraviesan la vértebra torácica 9 o 10 tienen que atravesar a su vez grandes vasos y el corazón. A diferencia de los fotones que atraviesan las primeras vértebras torácicas, que no van a tener que atravesar grandes vasos, no van a tener que atravesar el corazón. Y obviamente en la parte superior el espesor de la caja torácica es menor que en la parte inferior. Por eso se utiliza como estrategia realizar una incidencia de rayos X cuando el paciente se encuentra en expiración y obviamente posterior apnea. Esto lo que hace es vaciar los pulmones de aire. Vamos a tener pulmones que no están expandidos como en el tórax frente, sino que se vacían de aire y lo que hace es que el mediastino adquiera mayor espacio transversal. En cambio, si el paciente está en máxima inspiración, los pulmones están bien distendidos y el mediastino está más escueto, tiene menor diámetro transversal. En cambio, cuando el paciente está en expiración y posterior apnea, los campos pulmonares están vacíos o con menor volumen de aire, entonces el mediastino está distendido, va a generar menor densidad. Esa es la estrategia por la cual Bontrasch propone una incidencia o una emisión de rayos X cuando el paciente suspendió la respiración en expiración. Largó todo el aire y permaneció en apnea y se quedó sin respirar. Eso es el fundamento por el cual se propone esa dinámica de respiración. Y bueno, en cuanto a las patologías que se van a estar mostrando, Bontrasch propone algo bastante general, que vendrían a ser patologías de la columna torácica, como por ser fracturas, escoliosis, que son las más habituales. De igual manera, esto no engloba toda la especificación o las indicaciones para el estudio de columna dorsal de orden reumatológico, para darles un ejemplo. Procedimiento para poder lograr una proyección de columna dorsal frente. Tengan en cuenta de que también se puede hacer en bipedestación. En cuanto a la visualización de imagen, y la anatomía radiológica, nosotros vamos a estar mostrando por detrás del corazón la columna dorsal. Obviamente tenemos que incluir desde la última vértebra cervical a la primera vértebra lumbar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque ni la última vértebra cervical ni la primera vértebra lumbar se articula con las costillas. Tengamos en cuenta de que nosotros vamos a estar viendo los arcos costales posteriores articulándose con las vértebras torácicas. Y obviamente tenemos que mostrar, vamos a estar viendo la vértebra torácica 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la 12 y obviamente vamos a estar viendo los espacios discales correspondiente a cada uno de esos cuerpos vertebrales y el siguiente. A su vez vamos a ver los arcos costales posteriores, podemos ver los pedículos, podemos ver las apófisis espinosas, las apófisis transversas. Tenemos que saber contar e identificar cuáles son
los cuerpos vertebrales y los espacios, los espacios discales, perdón. ¿Cuáles son las estrategias para poder advertir cuál es el cuerpo vertebral? Para darles un ejemplo, la vértebra dorsal 9. Podemos empezar a contar de abajo hacia arriba, si tenemos como referencia la vértebra lumbar 1, la primera vértebra lumbar, o de arriba hacia abajo si tenemos como referencia la vértebra cervical 7 o la primera vértebra torácica. Tengan en cuenta de que el primer arco costal se va a estar articulando con la primera vértebra torácica. Eso lo podemos utilizar como estrategia. Los comento porque justo Bontrasch, en la imagen que nos señala la reseña anatómica, nos está mostrando la primer costilla. Tengan en cuenta de que todas las imágenes que nos muestra Bontrasch con las reseñas anatómicas, de alguna manera es un paneo general. Nosotros podemos identificar muchas estructuras anatómicas en una radiografía, que Bontrasch las pasa por alto. Para analizar cada una de esas estructuras anatómicas, para analizar o para estudiar la anatomía radiológica, vayan al Atlas de Anatomía Humana por técnicas de diagnóstico por imágenes. Es un libro extremadamente completo, si bien hay variaciones en la terminología, pero te está mostrando y señalando mediante reseñas todas las estructuras que nosotros podemos llegar a estar observando. Y son imágenes de alta calidad, que obviamente nosotros las podemos ver y advertir en la imagen digital, pero cuando analizamos una imagen de radiología convencional con revelado húmedo, por así decirlo, por revelado automático, quizás no veamos, no tengamos mayor contraste para poder advertir todas esas estructuras. Pero traten de estudiar la anatomía radiológica con el Atlas de Anatomía Humana mediante técnicas de diagnóstico por imágenes. Para realizar la incidencia de perfil de la columna dorsal, que Bontrasch propone como posición lateral de columna torácica, vamos a estar utilizando el mismo tamaño de chasis. Tengan en cuenta de que vamos a estar utilizando un 35 por 43 vertical o longitudinal. Recuerden de que el eje mayor del chasis tiene que coincidir o tiene que estar posicionado de manera tal que coincida con el eje mayor de la estructura anatómica que queremos estudiar. Las patologías que vamos a estar observando son las mismas que en el frente, pero con la diferencia de que ahora sí vamos a estar evaluando la cifosis de la columna. ¿Sí? Hay una rectificación de la cifosis o esa cifosis está acentuada. Y obviamente eso va a ir de la mano con la edad cronológica del paciente. A medida de que va avanzando la edad, esa cifosis se va acentuando. Tengan en cuenta de que va a ir cambiando la imagen radiológica a la hora de tener que evaluarla, por lo menos. En cuanto a la posición del paciente, nosotros podemos utilizar estas dos alternativas: paciente en decúbito o paciente en bipedestación. Yo soy afín del posicionamiento del paciente para estudiar la columna dorsal con la posición, valga la redundancia, en bipedestación, porque me aporta mayor seguridad a la hora de tener que posicionarlo, a la hora de tener que mostrar la imagen radiológica. Hay una alta probabilidad de que la imagen que estoy mostrando tenga finalidad diagnóstica y que no tenga que estar repitiendo la posición. Es una cuestión práctica mía. Soy partícipe o por lo menos soy afín al posicionamiento del paciente en bipedestación cuando se trata de estudiar la columna del paciente, porque nos va a estar mostrando la posición real del paciente. Ese paciente no va a estar adquiriendo posiciones viciosas que nosotros podemos llegar a estar generando a la hora de tener que posicionarlo en la camilla. Les digo viciosas por el hecho de que no son las reales. Ya ahora les explico más o menos cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de tener que trabajar con el paciente en decúbito lateral en este caso. Bontrasch propone trabajar con el paciente en decúbito lateral, en el cual le tenemos que suministrar
Obviamente una almohada para que apoye la cabeza y a su vez tenemos que suplementar con almohadas en las rodillas y tenemos que proporcionar una almohadilla para el área de la cintura del paciente. Todo esto nos va a ayudar a dejar la columna vertebral del paciente paralela al plano de apoyo. Tengamos en cuenta de que el paciente que nos está mostrando Bontrash es un paciente ideal, es un paciente sano que no va a llegar al servicio de radiología y si llega es en menor proporción al paciente que no cumple con estos requerimientos. Fíjense que es una contextura física delgada, es un paciente joven. Tengan en cuenta de que no siempre vamos a estar trabajando con un paciente de estas características. ¿Por qué? Bueno, para terminar con el posicionamiento, lo que nos propone Bontrash es trabajar con los brazos extendidos o particularmente cuando trabajo con el paciente de pie, lo que le pido es que lleve los brazos hacia arriba de la cabeza. Eso nos va a asegurar de que el paciente, ¿sí?, lleva las manos hacia adelante y forma los brazos extendidos y el tórax un ángulo de 90 grados, eso evita de que lleve la espalda hacia atrás y acentúe la lordosis de la columna lumbar. Ahora bien, necesitamos a su vez que cuando esté de pie el paciente distribuya de manera homogénea el peso para que no quede lateralizado o con posturas viciosas. Necesitamos de que el peso esté bien distribuido. Obviamente, llevando los brazos arriba de la cabeza, particularmente que los antebrazos o la región anterior del antebrazo toque la cabeza. Eso asegura de que el peso se encuentre en un mismo eje, en el eje central de la columna y no se va ni hacia atrás ni hacia adelante el paciente. Volviendo con la posición del paciente, ahora centrado a la región anatómica. Como nosotros vamos a estar trabajando con un chasis 35 por 43 vertical y vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusora, con el póter mural, indudablemente antes de posicionarlo al paciente tengo que centrar el haz de rayos X con la línea media de la mesa o del póter mural, si es que lo hago en bipedestación. Vamos a desarrollar lo que nos dice Bontrash en la bibliografía. Dice alinear la mitad posterior del tórax entre el plano medio coronal y la cara posterior del tórax. Acá tomamos como referencia plano medio coronal del paciente y la cara posterior del tórax, su plano dorsal. Plano medio coronal del paciente corresponde con la línea media axilar. Entonces tomamos como referencia la línea media axilar del paciente y la parte posterior, el borde posterior de la espalda del paciente. Entonces, a mitad de camino hacemos pasar la línea longitudinal del colimador. Ahora bien, ya la teníamos centrada con la línea media de la mesa. Entonces lo único que nos quedaba era posicionar al paciente de manera correcta, centrarlo de manera correcta. Propone a su vez que eleve los brazos para que forme un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre el brazo y la pared anterior del tórax con los codos flexionados. Esa es la posición de los miembros superiores. Dice apoyar la cintura del paciente de modo que la totalidad de la columna vertebral esté casi paralela a la mesa. Palpar las apófisis espinosas. Obviamente necesitamos un suplemento para que esto suceda, llegado el caso de que el paciente sea delgado. Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el punto crítico de realizar esta radiografía con el paciente en decúbito lateral? No quiere decir de que sea imposible y que la imagen no sea diagnóstica. Nos va a costar un poco más y tenemos que prestar más atención. Porque sucede lo siguiente. La mayoría de los pacientes va a presentar una característica particular, ya sea hombre o mujer. El tronco, o sea, el cuerpo del paciente masculino, por lo general tiene forma de triángulo invertido.
con vértice o punta hacia abajo. Esto significa de que la cadera es más estrecha que la espalda. Es la regla general, hay excepciones. Y la mujer tiene forma de triángulo con vértice hacia arriba. La espalda es más estrecha que las caderas. Tengan en cuenta de que si nosotros ponemos ese triángulo en decúbito lateral, obviamente el eje de la columna no va a quedar paralelo, o por lo menos me va a costar dejarlo paralelo al plano de apoyo. Si yo trabajo con el paciente de pie, simplemente con que apoye la cadera sobre el plano de apoyo o que apoye la espalda y el paciente sigue estando de pie, tengo mayores probabilidades de mostrar o de que la columna vertebral del paciente quede paralela al receptor de imagen o al plano de apoyo, sin posturas viciosas. Por eso les decía de que de alguna manera resulta más fácil trabajar con el paciente de pie que en decúbito lateral, porque necesito prestar atención a muchos factores a la hora de trabajar con el paciente en decúbito lateral. No quiere decir que sea imposible, se puede hacer tranquilamente, se puede trabajar tranquilamente tomando como referencia esos cuidados. Ahora bien, tenemos que constatar de que no haya rotación de los hombros tienen que quedar bien alineados, la pelvis tiene que quedar bien de perfil, esto significa que el plano coronal del paciente tiene que quedar perpendicular al plano de apoyo. Y a la hora de trabajar con el paciente en decúbito lateral va a tener que flexionar las rodillas, los pies tienen que estar juntos, uno arriba del otro, por ende las rodillas van a quedar juntas, paralelas, tiene que flexionar las rodillas y flexionar levemente la pelvis, las articulaciones coxofemorales. Eso le va a aportar mayor estabilidad al paciente, porque si trabajamos con el paciente con los miembros inferiores extendidos, a pesar de que las rodillas estén juntas y los pies estén juntos, el paciente va a estar inestable. Puede llegar a ser que nos rote el cuerpo para adelante o para atrás. Entonces, al flexionar las caderas y las rodillas, el paciente adquiere estabilidad. No se va a ir, no va a rotar el cuerpo ni para adelante ni para atrás. Y obviamente nos aseguramos de mostrar la columna dorsal del paciente de perfil. ¿Dónde va a estar incidiendo el as? Ya sabemos que el as va a cumplir la regla general que va a incidir perpendicular al receptor de imagen. Esto significa que va a haber un ángulo de 90 grados entre el as central y la placa radiográfica. Y necesitamos que ese as incida nuevamente sobre la vértebra torácica 7. Volvemos a tomar como referencia la escotadura yugular o, ahora bien, como el paciente me va a estar dando la espalda, si me da la espalda, puedo tomar como referencia la apófisis espinosa prominente. Bontrash propone calcular entre 18 y 21 grados hacia abajo para hacer pasar la línea transversal del colimador a esa altura. Obviamente necesitamos valernos de la línea longitudinal, la línea transversal. Si el paciente se encuentra en decúbito lateral mirándonos a nosotros, podemos tomar como referencia la escotadura yugular. Si nos da la espalda a nosotros, podemos tomar como referencia la apófisis prominente de la columna cervical, de las vértebras cervicales. Y la distancia foco-película, 1 metro. Volvemos a la regla general. Eso es lo que propone Bontrash. Tengan en cuenta de que en las incidencias de perfil utilizábamos 1,20 metro para compensar la distancia de separación entre el plano de apoyo y la posición real de la columna torácica. Tengan en cuenta eso, se me estaba pasando por alto. Y en cuanto a la colimación, volvemos a tener el requerimiento de una apertura transversal del colimador bastante estrecha, acotada. Bontrash propone entre 13 y 15 centímetros de apertura. Ese va a ser el campo de exposición en una longitud transversal, 13 y 15 centímetros. ¿Todos los pacientes van a tener esa misma apertura? No. Dependiendo de la contextura física del paciente y de su
posición real, si es un paciente de 89 años que tiene una cifosis acentuada, yo voy a necesitar ampliar ese campo de exposición. Necesito abrirlo transversalmente porque si no voy a estar cortando cuerpos vertebrales a predominio de la parte superior. En cuanto a la respiración, ¿qué es lo que nos propone Bondrage? Utilizar una técnica respiratoria o suspender la respiración después de la expiración completa. Acá tenemos dos alternativas. Bueno, para continuar, dice la técnica de respiración, la técnica respiratoria lo que va a hacer es desdibujar las marcas no deseadas de los pulmones y de las costillas que cubren las vértebras torácicas. ¿Qué significa esta técnica respiratoria? Que cuando el paciente cuando el paciente esté respirando de manera suave, uno hace la incidencia de el haz de rayos X. ¿Esto qué va a generar? Que la trama pulmonar y de las costillas adquieran un leve movimiento y eso va a derivar en una pequeña borrosidad cinética. Tengan en cuenta de que es bastante difícil de poder lograrlo, o por lo menos nos da mayor margen de error por movimiento. Tengan en cuenta de que al utilizar esa técnica los pulmones o la caja torácica va a adquirir un pequeño movimiento, por eso es más susceptible de experimentar borrosidad cinética y que la columna salga movida a su vez. Pero es una de las estrategias que propone Bondrage. O la otra es suspender la respiración luego de la expiración completa. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los semidiafragmas van a estar elevados. Por ende, vamos a tener una diferencia de densidades tanto en los hombros como en el segmento medio de la columna torácica como en el segmento inferior. En los hombros o en la parte superior de la columna torácica vamos a tener la superposición de los hombros. Por ende, las primeras vértebras torácicas no las voy a estar viendo. Voy a ver desde el tercio medio hacia abajo. Y a su vez, ahora bien, el tercio inferior lo voy a tener superpuesto con los semidiafragmas. Y vuelvo a tener el mismo inconveniente. Les digo inconveniente para que ustedes le den relevancia al asunto. Vuelvo a tener la misma cuestión que sucedía en el estudio de frente de la columna dorsal. Porque voy a tener unas de rayos X que tiene una calidad y una cantidad de fotones única y va a tener que atravesar diferentes densidades. Por eso tengo que evaluar la imagen radiológica resultante para ver si cumple con los requerimientos o no. Esa es una de las salvedades a la hora de tener que tener en cuenta la imagen radiológica y cuáles son los factores que van a estar condicionando la obtención de esa imagen radiológica. En cuanto a la visualización de imagen, nosotros vamos a estar viendo los cuerpos vertebrales de perfil. Nosotros vemos cuerpos vertebrales, discos intervertebrales no los vemos, no tienen densidad. Vemos los espacios discales, perdón. Vamos a estar viendo los hemidiafragmas, que eso corresponde a estructuras anatómicas anexas. Vamos a estar viendo los arcos costales posteriores de perfil. Nosotros vamos a estar viendo a su vez los forámenes de conjunción. Fíjense que Bondrage, lo vuelvo a repetir, lo menciona como orificio intervertebral. Tengan en cuenta de que cambia el nombre para referirse a la misma ubicación o estructura anatómica. Vuelvo a remarcar, los discos intervertebrales no tienen densidad radiológica, no tienen densidad. Por eso en una radiografía simple no los vamos a estar observando, porque no producen atenuación de los rayos X. Y obviamente vamos a estar viendo el total de los cuerpos vertebrales en el segmento torácico, a excepción de los primeros cuerpos, porque van a estar superpuestos con los hombros del paciente. Los hombros del paciente van a generar una densidad tal que no me va a permitir observar
esos cuerpos vertebrales torácicos. Otra proyección complementaria para el estudio de la columna dorsal del paciente es la incidencia oblicua. Es columna dorsal oblicua. Tengan en cuenta de que este tipo de proyecciones, las oblicuas, de cualquier segmento de la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar o lumbosacro, se hacen en comparativos. Se hace una oblicua derecha y una oblicua izquierda, independientemente de que sea incidencia oblicua posterior derecha, oblicua anterior derecha, siempre se hace en comparativo para comparar la imagen con una oblicuidad hacia la derecha y una oblicuidad hacia la izquierda. Cuando hacemos referencia al término oblicuo, significa, o ustedes automáticamente relaciónenlo con rotación del paciente. Nosotros estudiamos al paciente en incidencias frontales y laterales, que vendrían a ser frente y perfil, que vendrían a ser antero-posterior o postero-anterior y lateral. Ahora bien, la incidencia oblicua amerita una rotación del paciente que ya va a estar modificando y dejando los planos, ya sea plano medio sagital o plano medio coronal del paciente, de manera oblicua con respecto al receptor de imagen. A eso hacemos referencia cuando mencionamos oblicuidad, una proyección oblicua. El plano medio coronal y plano medio sagital dejan de estar perpendiculares o paralelos y pasan a estar oblicuos. Cada vez que ustedes lean una posición del paciente que sea oblicua, remítanse a la rotación del tronco del paciente o de la estructura que se quiera estudiar, en este caso que es la columna dorsal. Bondrach lo propone como posición oblicua, oblicuas anteriores o posteriores de la columna torácica. En la práctica diaria se suele referir como la posición del nadador para poder hacer estas proyecciones. El chasis que vamos a estar utilizando es un 35×43. La región anatómica que queremos estudiar lo amerita. Tengan en cuenta de que siempre va a estar sujeto a la contextura física del paciente. Y las patologías que vamos a estar observando son las mismas que se evaluaban anteriormente y se agrega lo que son las que afectan la articulación interapoficiarias, la relación que existe entre las apófisis articulares de cada una de las vértebras. ¿Cómo vamos a estar trabajando con el paciente? Bondrach propone dos alternativas: paciente en decúbito o paciente en bipedestación. El que vamos a estar desarrollando es el paciente en bipedestación y les aconsejo, es mucho más fácil para poder desarrollarlo. Porque fíjense que nosotros necesitamos rotar al paciente de determinada manera y con una determinada angulación que quizás si el paciente se encuentra en decúbito y es una paciente que tiene mucho busto o un paciente que tiene un abdomen prominente, se nos va a dificultar poder realizar esa rotación correcta. Entonces, partiendo con la posición del paciente, antes de posicionar al paciente, trabajamos con rejilla antidifusora móvil o fija. Sí o sí vamos a estar trabajando con Potter Boogie. Eso amerita centrar, antes de posicionar al paciente, el haz de rayos X con la línea media de la mesa. Posteriormente procedemos a posicionar el paciente, que puede ser en bipedestación o en decúbito. Si es en bipedestación, vamos a comenzar con una posición lateral. El paciente va a estar de perfil. ¿Qué significa esto? Si vamos a trabajar de pie, necesitamos que el plano medio sagital del paciente esté paralelo al plano de apoyo y el plano medio coronal perpendicular al plano de apoyo. Obviamente, como posición final, ustedes van a ver que la bibliografía dice que tenemos que alinear el plano medio axilar con el rayo central. Obviamente también con la línea media de la mesa y del receptor de imagen. ¿Qué significa esto? Línea medio axilar. El paciente va a estar de perfil. Necesitamos que la línea que pasa por el medio de la axila coincida con la línea o en la línea longitudinal del colimador. Esto implica de que el paciente está lateralizado. Luego, el paciente lo que necesita hacer es una rotación de 20 grados. Va a estar rotando el plano medio coronal
20 grados y obviamente vamos a lograr aproximadamente una oblicuidad de 80-70%. Se va a ir al 70 grados. Partido de 90 grados en relación con el plano de apoyo, ahora restó 20 grados y queda el plano medio coronal a 70 grados con respecto al plano de apoyo o receptor de imagen. Esa es la dinámica de la rotación. Obviamente después especifica de que puede flexionar las rodillas y la cadera del lado que no está apoyado, del lado lateral, siempre y cuando el paciente esté en decúbito. Pero nosotros lo estamos desarrollando con el paciente de pie. Cuando el paciente está de pie, tenemos que asegurarnos de que la línea que une ambos hombros y la línea imaginaria que une ambas articulaciones coxofemorales, sumado a esa línea que une ambos tobillos, esas tres líneas imaginarias estén formando un ángulo de 70 grados con respecto al plano de apoyo. Sí o sí necesitamos que tanto los hombros, las caderas y los pies estén rotados. Esto significa que el plano medio coronal del paciente esté rotado, esté todo en un mismo eje. Esto nos asegura de mostrar la imagen radiológica de manera correcta. Ahora bien, ¿qué va a estar pasando con los miembros superiores? Recuerden que nos vamos a desarrollar con el paciente de pie. Necesitamos que el miembro superior, ya sea el brazo del lado que está en contacto con el póter mural, esa mano va a estar quedando a la altura del glúteo del lado de apoyo, vendría a ser el glúteo homolateral y obviamente termina flexionando el codo. Esto nos asegura de desproyectar o sacar de superposición el miembro superior que está apoyando en el póter mural y nos va a estar proyectando la columna dorsal del paciente libre de superposición. ¿Y qué va a pasar con el miembro superior del lado contralateral? Va a llevar ese miembro superior hacia arriba de la cabeza. Eso también evita de que haya una superposición del lado contralateral al lugar de apoyo. Obviamente recuerden que hacíamos en comparativo. Primero va a estar apoyando el lado derecho y después va a estar apoyando el lado izquierdo. Tengan en cuenta de que la imagen que nos están mostrando son oblicuas anteriores, porque el paciente tiene el plano anterior o ventral próximo al receptor de imagen. Tengan en cuenta de que esa posición que nosotros estamos desarrollando y que es la más fácil corresponde a la del paciente en bipedestación. Rayo central. Ya lo habíamos alineado con la línea media de la mesa, del póter mural, porque estamos desarrollando con el paciente en bipedestación. Tiene que ser perpendicular al plano de apoyo, tiene que incidir a la altura de la vértebra torácica 7, ya Bontrasch nos había mostrado cuáles eran las estrategias, y la distancia foco-película va a ser de 1,20 m para salvar la distancia que se encuentra entre el receptor de imagen y el objeto que quiero estudiar, que es la columna torácica del paciente. Recuerden hacer una anotación al margen, una glosa que diga 1,20 m. En cuanto a la colimación, ahora bien, voy a tener que abrir un poco más el obturador. Si tomo como referencia las indicaciones anteriores para el frente y el perfil, necesito una apertura mayor porque ahora voy a estar mostrando una mayor curvatura de la cifosis. Obviamente lo voy a estar incluyendo dentro del campo de exposición. Y en cuanto a la respiración, necesitamos suspender esa respiración. El paciente va a estar en apnea luego de la expiración, de esa expiración completa. Eso nos va a ayudar a que los pulmones no se vean tan radiolúcidos, para que no haya un predominio de aire dentro de los campos pulmonares. Tengan en cuenta de que estas proyecciones son en comparativo. Obviamente Bontrasch después propone otras alternativas para
para el correcto posicionamiento del haz central, así que ustedes pueden considerarlas y tomar las que mejor les funcione al momento de tener que realizar la proyección en cada uno de los centros donde vayan a estar trabajando. En la imagen resultante nosotros vamos a estar viendo la anatomía del paciente, de la columna dorsal del paciente en disposición oblicua. Recuerden de que una de las indicaciones particulares es poder ver la pars intraarticular de las vértebras, valga la redundancia, pero después a su vez vamos a ir viendo estructuras anatómicas anexas, como por ser la escápula del paciente, la articulación acromioclavicular, está bien, la clavícula del paciente, la cabeza humeral, vamos a estar viendo los arcos costales posteriores y los cuerpos vertebrales en disposición oblicua. Y a su vez también los semidiafragmas, ya sea derecho o izquierdo. Los ángulos o los senos costos diafragmáticos posteriores también.